Valeria, pocos días se cumple un nuevo aniversario de las ocupaciones de tierra del año 89, una medida de lucha muy importante que trascendió a FUCBAN y además logramos una cartera de tierra a nivel municipal, cuestión ligada fundamentalmente al suelo urbano. Estamos pensando en hacer una actualización de aquel documento que dio lugar en la década del 90 llamado La Reforma Urbana Va. ¿Cómo andamos hoy en este tema? Sin duda es necesario retomar el tema que de alguna manera fue FUCBAN quien levantó la bandera sobre la discusión sobre reforma urbana. Pensar que además la izquierda tradicionalmente ha sido más cercana a las discusiones sobre reforma agraria, igualmente de forma tímida, pero las cuestiones urbanas es necesario disputarlas también, ¿no? Sobre todo si vemos el contexto no solamente de Uruguay, sino de América Latina, que es precisamente que la realidad es que son la mayoría ciudades donde se disputan sentidos, donde sucede no solamente todo lo que tiene que ver con la producción, sino también con la reproducción de la vida. Entonces, hablar de reforma urbana implica disputar el sentido de las ciudades, cómo se construye ciudad, y sobre todo mirar aquello que se dice sobre, bueno, cómo disputamos esta construcción vertiginosa que se ha hecho en relación a urbes sin ciudad, ¿no? De alguna manera se ha impuesto un modelo sobre todo de expulsión, de desterritorialización, donde de alguna manera el derecho también ha sido funcional precisamente en la protección de la propiedad privada y en la criminalización de la pobreza. Entonces, la problematización de las luchas territoriales que se dan en las ciudades bajo la mirada de la idea o la idea de la reforma urbana también da algunas herramientas para poder identificar que la cuestión de la ciudad y la lucha por la tierra y por la vivienda no es una cuestión eminentemente de los movimientos populares urbanos, sino también del movimiento popular en su conjunto. Sí, yo siempre pongo un ejemplo en cuanto a la segregación del suelo, que es, para mí, me ubico en Montevideo con Avenida Italia, ¿no? Es una suerte de muro, de alguna manera, que de Avenida Italia hacia el mar todos los servicios y hacia el otro lado la periferia. ¿Cuál es el eje central del problema de la segregación del espacio? Bueno, son diversos factores, ¿no? Esto que decías incide absolutamente, no lo decimos ahora, ni solamente se decía en ese momento, en los 90s, con el documento de Reforma Va, que valga decir que es absolutamente contemporáneo a algunas discusiones que se están dando ahora, y que tiene que ver, incide en gran medida la renta del suelo, ¿no? En ese sentido, eso determina la forma en la que se va generando segregación, donde a su vez también vemos que el acceso a derechos está muy ligado también a la protección de determinadas necesidades básicas y cómo las ciudades se construyen de manera diferencial en eso, ¿no? Entonces, vemos desigualdades estructurales que se construyen en la ciudad a partir de designios vinculados muchas veces por especuladores inmobiliarios que de alguna manera detentan esos espacios más centrales de la ciudad y se generan espacios de exclusión y segregación que van determinando espacialmente cómo se construye la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que vemos es que la segregación urbana y espacial está muy atada a eso, a procesos de expulsión, sobre todo también a la construcción de una idea donde la vivienda es una mercancía, donde la tierra es una mercancía y por lo tanto es accesible a quien la puede pagar, ¿no? La idea es justamente con algunas discusiones que se han dado desde los movimientos sociales y que han acompañado también diversos teóricos sobre ciudad, como Henri Lefebvre, por ejemplo, de hablar de, bueno, cómo podemos repensar la manera en la que construimos ciudad sin expulsión, cómo podemos democratizar los espacios públicos y cómo podemos también pensar horizontes donde efectivamente quien determine cómo se da la localización en las ciudades no sean las imperiosas reglas del mercado, que hoy en los hechos lo que vemos, con un ejemplo también muy citadino, lo que se da en Ciudad Vieja, ¿no? En Ciudad Vieja vemos que hay un proceso de gentrificación, que significa justamente un proceso donde los especuladores inmobiliarios
inciden en procesos de expulsión. Vemos que, al igual de como se dieron en los años 90 procesos de expulsión y desalojos masivos en Ciudad Vieja, eso ha sucedido en los últimos años también acá en esta época, y lo que vemos es que está muy vinculado a esta forma de relocalización de familias enteras a partir de intereses económicos que obviamente lo que visibilizan es que se protege el ejercicio abusivo de la propiedad y no se protege efectivamente el derecho a permanecer, el derecho a habitar. Bueno, en aquella época, en el 89, recuerdo que el doctor Sartú nos colocaba el derecho a la necesidad, ¿no? Como una suerte de defensa jurídica frente a la desocupación. Ahora, la criminalización de la pobreza y las ocupaciones se han visto agravadas ahora. Es decir, antes íbamos, me acuerdo, a lo civil, al juzgado civil, ahora vamos al penal. Es decir, se coloca, obviamente, como primero el tema propiedad privada, inmaculada e intocable. Este fenómeno que se ha ahora polarizado más. ¿Y qué puede sentir un montevideano desalojado que oye esta propuesta de una isla? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ahí vemos de una manera descarnada la desigualdad, ¿no? Porque por un lado, como bien decís, la propuesta de la isla es precisamente la antítesis del derecho a la ciudad. Es más bien la consolidación de un modelo de expulsión, de un modelo en todos los sentidos extractivista, porque además tiene una afectación no solamente desde el punto de vista paisajístico, sino también desde el punto de vista ambiental, contraviniendo cualquier tipo de disposición vinculada a la participación también de la comunidad en lo que sucede en la ciudad. Que Uruguay firmó el Tratado de Escazú. Exactamente. Ahí justamente es una disposición que está vinculada a la justicia social ambiental y a la participación en emprendimientos que tengan un impacto en ese sentido. Pero retomando esto que planteaba sobre la criminalización, lo que vemos es que, por un lado, efectivamente, muchos procesos de desalojo se dan por la vía civil, con esta idea de la ocupación precaria, que de alguna manera habrá para discutir sobre el procedimiento por el cual se llevan adelante los desalojos en Uruguay, porque son procesos monitorios, que significa de rápida ejecución, que lo repasamos bastante bien cuando visibilizábamos los riesgos a los que nos sometíamos como comunidad si se aprobaba la LUC, pero a su vez vemos que hay nuevos mecanismos de defensa por parte de supuestos propietarios que acuden a la vía penal para poder presionar tanto a ocupantes pacíficos como a otro tipo de ocupación que se pueda llegar a dar en las ciudades, ¿no? Y lo que vemos es que el uso del derecho penal para expulsar a una persona del lugar donde habita es la faz más violenta, por la cual se niega a ciudad, se niega a vivienda, y a su vez vemos que hay un uso irracional absolutamente en el uso de la fuerza en ese sentido, ¿no? Lo vimos claramente en los casos de Nuevo Comienzo, donde hay un ensañamiento muy particular con las familias por parte del fiscal que está a cargo de toda esta movida. Vemos que desde el punto de vista jurídico y con un especial énfasis en los derechos humanos, esto se tendría que revertir, porque está habiendo en Uruguay, tras la modificación del Código Penal, se criminaliza la ocupación pacífica, ¿no? Esto quiere decir que estamos en una gran contradicción, porque por un lado hay un ordenamiento que reconoce la posibilidad de la permanencia como una posibilidad para llegar a poseer, que lo reconoce la Ley de Ordenamiento Territorial, que es la prescripción positiva, pero al mismo tiempo una persona que ocupa pacíficamente y que puede llegar a ser poseedor o que puede eventualmente acceder a esa vivienda que habita, al mismo tiempo, según esta interpretación del Código Penal, está cometiendo un delito que es el delito de usurpación, ¿no? Entonces, vemos con especial preocupación esto. A su vez visibiliza de manera descarnada algo que se plantea, ¿no? Como
la sociedad tiene que reflexionar de por qué le parece terrible una ocupación, una autotutela del derecho a la vivienda, pero no le parece terrible que haya inmuebles vacíos, que haya propietarios de alguna forma irresponsables, que dejan inmuebles vacíos en plena ciudad consolidada y que a su vez son inmuebles sobre los cuales no se ha pagado ningún tipo de contribución. Entonces vemos que hay un ejercicio abusivo de la propiedad, donde de la deuda que tienen estos supuestos propietarios ya perdieron por la vía de los hechos el bien, y sin embargo falta hacer esa reflexión colectiva para identificar que, bueno, quién está ejerciendo abusivamente un derecho y quién no. A eso voy. Para terminar un poco este tema, ¿cuál es la idea de este documento? ¿Popularizarlo? ¿Llevarlo a dónde? ¿Hay que meter varios actores en el tema? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, por un lado, identificar algo que Fugman lo decía ya en aquel momento, en los 90s, que es importante no solo tomar posición, sino luchar por la posición que se asume, ¿no? Entonces, en ese sentido, es poder generar un espacio de diálogo, de reflexión, pero también pensándolo como una vía posible de acción programática con organizaciones sociales, insisto, con el movimiento social en su conjunto, para identificar la necesidad de que estos temas de hablar de una reforma urbana implican temas de los más variados, ¿no? No hay una definición de decir, bueno, la reforma urbana es un proyecto o es un movimiento, es algo que precisamente tiene que ser en debate todavía. Una discusión que se está debatiendo, pero que de alguna manera nos permite identificar tensiones que hoy existen en la coyuntura actual, en donde está en riesgo la institucionalidad de derechos humanos, en donde se pone de alguna manera también en riesgo la manera en la que ciertos procedimientos, por ejemplo, con lo que sucedió con el puerto o con lo que sucedió con Antel, o discusiones que se están dando en relación a la criminalización de la manifestación pacífica o de la libertad de expresión a partir de la criminalización de militantes sociales, concretamente que ha sucedido mucho en el ámbito de la educación. Entonces lo que vemos es que estos temas suceden en la ciudad, tienen un impacto en la manera en la que se construye comunidad, y por lo tanto entendemos que este documento es, por un lado, un incentivo para poder encontrarnos, para poder dar discusiones que no están saldadas y sobre todo para imaginar alternativas, ¿no? No solamente pensamos que la posición reactiva es suficiente, necesitamos identificar las propuestas concretas que hacen posible una transformación radical de la manera en la que estamos viviendo. Y plantearlo de esta forma creo que es no solamente necesario, sino que es urgente. Excelente. Entonces, estamos ansiosos de ver el documento y poder abrir un gran debate a nivel nacional sobre un problema tan importante como la reforma urbana.